Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy me acompaña un buen amigo, Fausto Emilio Severino Fornet. El mismo amigo tuyo de siempre. ¿Cómo estás, Fausto? Muy bien, gracias a Dios. Apenado quizás por las situaciones que vivimos en el país, que como que no vamos a aprender. Bueno, así es, eso es una constante ya. Sí. Fausto, vamos a hablar en el programa de tu trayectoria deportiva, todo lo que ha hecho en el deporte, que es mucho. Mucha gente no conoce a Fausto, quizás porque Fausto es una persona de perfil bajo, pero con una amplia trayectoria dentro del deporte. Fausto, tú eres nativo de Monteplata. De Vallaguana, Bueno. provincia de Monteplata. Bueno, Monteplata es la provincia. Sí, pero yo soy de Vallaguana. Tú eres de Vallaguana. Sí. Pero, Sí, hombre, yo te digo esto en broma porque a veces hay, nos damos cuerdas en la provincia. ajá, Los que somos hay de un celos. municipio. A veces sí se manifiestan esos celos, es correcto. ¿Quién es lo de Vallaguana? Todos porque nos queremos agenciar. Yamasá, Sabana Grande de Boyá Sabana Grande. y Peralvillo actualmente y varios distritos municipales. Muchas veces nos queremos, o sea, nos damos cuerda o nos relajamos y se manifiestan algunas actitudes de celo por la primacía en la realización de hechos que pasan a la historia, que trascienden, que es el caso del deporte. Últimamente en Monteplata, pues, hay una cantera de deportistas importantes. Perfectamente. Cuando tú dices Monteplata, entonces los vallaguaneros decimos en Vallaguana. No sé si me hago entender, porque es Bueno, un pues asunto... tú eres de los primeros, entonces. No, yo soy, incluso, bueno, Primitivo, que es mi socio. Primitivo Cadete. Primitivo Cadete, que es mi socio en muchas de las actividades que hemos emprendido en la provincia, saben que yo soy, y el propio Charlie. ¿Y de dónde es Primitivo? De Sabana Grande de Boyá. Y ellos saben que yo soy más provinciano que otros dirigentes del municipio nuestro de Vallaguana. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Tú practicaste deporte? Sí, cuando yo me inicié en la actividad... Allá en Vallaguana. No, yo me inicié en la actividad deportiva en Santo Domingo, en el ensanche Osama. O sea, tú te mudaste de pequeño para la Santo Domingo, sí. Y entonces, donde ya comencé yo a hacer actividad deportiva fue en el ensanche Osama, donde... ¿Qué edad, más o menos? Estamos hablando 12, 13 años, más o menos, 11, 12, 13 años. Yo comenzaba a hacer la actividad deportiva allí con el profesor Francisco Castillo, que hicimos una gran amistad posteriormente. Y ¿En algún club, en la escuela? No, en la escuela, comenzamos haciendo atletismo, 100 metros. ¿Qué escuela era? En la María de Toledo, para entonces, que luego se convirtió en Panamá, y nocturno, Fray Cipriano de Utrera. No sé si le habrán cambiado el nombre. Cipriano de Utrera. No sé si le habrán cambiado el nombre. Entonces allí nosotros comenzamos a hacer pininos con el atletismo en 100 metros planos, en salto largo y salto alto. Y ya posteriormente pues nos fuimos realizando en voleibol y en béisbol. Cogimos el béisbol como deporte básico y entonces más adelante pues nos fue gustando el voleibol y nos integramos al voleibol en pleno y participamos en los torneos escolares hasta que en el 65 en el torneo superior de voleibol escolar fuimos campeones y fuimos subcampeones, pero yo fui el jugador más valioso de ese torneo del 65. Seguía jugando mi pelota con el profesor José Moa Feliciano, que era el dirigente y promotor del equipo de vidrios y plásticos y ferretería. Bueno, eso jugamos la normal en ese tiempo. Yo tengo poca memoria, Mario Emilia. No, pero yo veo, ¿cómo que tienes poca memoria? Sí, pero ya veo que practicaste mucho. No practiqué, deporte. ¿no? Bueno, sí, y entonces, con el equipo de la normal, yo recuerdo que me enfrenté muchas veces con Farmacia Báez, con el equipo de... En el torneo de distrito de la época, en intercambios y torneos. Okay. Con el equipo de los Guerreros, de Epifanio Guerrero y todos sus hermanos, que le piché también a ellos. Sí, incluso el propio Epifanio, cuando nos veíamos después ya que nos veíamos en la líder del béisbol, me decía, tú hubieras sido firmado por mí, porque yo tenía buena velocidad, tenía buen
¿Qué jugaba? ¿Qué posición? Yo jugaba pitcher y a veces ¿tú eras pitcher? Sí. Yo piché en el Quiqueya, a la Farmacia Baez. Perdí. Farmacia Baez era uno de los equipos del AA del distrito. Sí, sí. La Farmacia Baez que era una potencia Sí. en el béisbol. Y nada, después ya me integré definitivamente gracias a una persona de mucho valor para mí personal, Alberto Crime González, que era preselección de baloncesto y preselección de voleibol. Me llevó una vez a Eugenio María de Hosto a ver la práctica de voleibol de la selección que iba para México, para Jamaica. Y yo me enamoré de cómo se jugaba eso. Y ahí me cambié para voleibol, definitivamente. O sea que tu principal deporte fue... El voleibol. Incluso yo fui preselección en el 66, para los centroamericanos del 66. Y en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Y comenzamos 46 atletas. Finalizamos 15 ya en la parte de decidirse por quiénes irían. Y de los 12, eligieron 12 y quedamos 3. De los 3 que quedamos, Negro Lendor, Abraham Espaillá y yo. Pero en el, ¿cómo se llama lo que juega? El pool, lo que juegan los caballos. En el pool de los dirigentes deportivos de la época y los atletas propiamente, yo estaba entre los 12. Y yo estaba relajando con Miranda, porque tuve que acudir a Miranda. Ángel Rolando Miranda Pérez. Mi papá es educativo, si se quieren, universitariamente hablando. Y entonces yo le digo, Miranda, explícame esto. Y digo, a mí me dejaron para los centroamericanos del Caribe, porque no iba a cargar con este pajarito, dice él, pero con el término dominicano. Dice él, ¿y quién te dijo eso? Digo, me lo dijeron todos los tigres que estaban en la práctica. Y entonces el comité ejecutivo de la época era 5 personas, pero habían algunos amigos relacionados con ese grupo que incidían en algunas decisiones. Pero para mí fue muy satisfactorio haber practicado con ese grupo de estrellas en el 66. Dentro de lo que estaba el Willie Mays de nosotros. Pueden haber mejores que Willie Mays, pero el Willie Mays de nosotros en voleibol se llama Carlos Morales. Y para mí fue un honor. Carlos Morales, Andrés Graciano, Marito Crispín, que era quien dirigía el seleccionado. O sea, era una gran calidad que había en ese tiempo. Y yo jugué con esos. Y llegué a ser de los primeros 15 del país, si se quiere. Pero tú también estudiaste, o sea, tuviste tu carrera universitaria. Sí. Entonces, después de eso, que regresaron, porque además eran los últimos juegos para Carlos Morales, para Freddy El Oso, para Andrés Graciano, los últimos juegos de ellos, Américo Panela, Rudy Well, Alberto Crime González, Fran Mesina, Víctor Carrasco. Ese era un grupo de Y dice que no tiene mala memoria. Bueno, tienes mala memoria. pero tú me ayudas cuando me apoyas. Entonces, después de eso, que regresaron a Santo Domingo, ya yo sí integré el seleccionado nacional, apoyado por Horacio Chichi Mazara. ¿Jugaste en el equipo dominicano? Jugué en el equipo dominicano por breve tiempo. Yo diría por breve ¿Jugaste tiempo. algún evento? Intercambio, porque llegaron y ya no habían eventos. Eso fue en el 67. Sí. Entonces, ya siendo miembro de la selección, hube de someterme a una operación en el brazo, que me lo fijaron, como ya lo ves. Y entonces ya, retirado de la actividad olímpica del voleibol. Aunque seguí jugando académicamente con la UAS, y de la UAS, entonces, allí yo fui capitán del equipo. Cuando llegaron los Juanitos, Abreu y ese grupo de muchachos, posteriormente, yo era parte del equipo de la UAS y fui manager del equipo B de la UAS. Teníamos 2 equipos en ese tiempo. Y nada, hicimos el trabajo. Bueno. Y de ahí pasé a ser ya propiamente dirigente de voleibol. Vamos a hablar de eso en breve. Vamos a hacer la pausa. Y cuando regresemos, pues ya pasamos a la etapa de dirigente de Fausto Severino. Adelante. Todo Fausto después de esa ya
Bueno, esa época tú sabes que pasaste a ser dirigente. vamos a decir que promovía, me unía a las actividades de dirección del momento. Entonces, resulta que... En el voleibol. En el voleibol. En ese tiempo, por razones personales o empresariales, Guy Moya era el presidente de la federación, Sí. pero él la dejó. Entonces, se promovió la constitución de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional en función de federación. Y nosotros junto con Bameso, Villa Francisca y como 8 o 9 clubes del Ensancho Sama, 7 o 8 clubes del Ensancho Sama y algunos más. Entonces se constituyó la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, que la encabezó Carlos Morales, Chichi Mazara, Rolando Miranda, creo que estaba Pampanini también, César Padrón. César Padrón. César Padrón. Y eso duró un tiempo, un par de años. Entonces ya en el 68 se constituye ya en unas elecciones, podríamos decir que la federación, pero prácticamente designada por la capital, por los clubes de la capital, que la encabezó Freddy Gómez Villalón. Esa fue por 4 años, me parece, hasta el 71, 72. Ahí yo fui vocal de esa federación por ese tiempo. También fui árbitro, al mismo tiempo que yo dejaba el voleibol, pues nos metimos en la escuela de arbitraje con Padrón, Abraham Espaillat, ese grupo de buenos atletas y dirigentes. Porque antes los atletas ayudaban como árbitros y exactamente, eso pasaba, exactamente, claro. sin cobrar. Sí. Posteriormente fue ya que se comercializó esa parte, se constituyó formalmente. Entonces, en el 70, recuerdo casi como ahora, que a mí me tocó ir como delegado en un intercambio a Puerto Rico, donde fueron femenino y masculino. Yo fui con el femenino, Ricardo Arias era el manager del equipo femenino. Giori Arias. Ricardo Arias, sí, Ricardo Giori Arias, Geneco. Y entonces, allí yo fui como árbitro y delegado del equipo de República Dominicana, por la federación, porque no podía ir Freddy ni su esposa. Pero fueron ellos posteriormente, ya la posición de delegado fui relevado, pero me quedé como árbitro del equipo dominicano allá, mientras Pampanini andaba con el grupo del masculino por otro de los municipios de Puerto Rico. En ese mismo proceso, en ese mismo tiempo, Abraham Espaillat, Pampanini, si mal no recuerdo, Ramón Aybar, constituimos lo que fue la Asociación de Árbitros de Voleibol de República Dominicana, con los estatutos. Yo recuerdo que nos sentamos en la galería de Pampanini, allá en Alma Rosa, de César Padrón. Abraham, él y yo, a veces creo que participaba también, Ramón Aybar. Y entonces elaboramos los estatutos. Choco Choco. Ramón Aybar, Choco Choco. Y la pasamos, empezaron a reclutar los muchachos, se empezaron a uniformar con el esfuerzo colectivo y ya las cosas cambiaron para el voleibol. Se estaba poniendo un trajecito ya, un pantaloncito largo, el arbitraje, se comenzaron a hacer los cursos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué comité ejecutivo que tú comienzas a trabajar? Mira. En la Federación de Voleibol. En el 68. Es una federación que encabeza Freddy Gómez Villalón, correcto, que se constituye no, la primera se hizo con la presencia de los clubes, que fue en el 66 hasta el 68. Con los clubes del distrito. Del distrito nada más, sí. Correcto. Después de cumplido el proceso de 66-68, con los clubes del distrito, lo que sigue es la misma elección de un comité ejecutivo encabezado por Freddy Gómez Villalón, que se hizo hasta el 71-72. Okay. Pero no habían asociaciones formadas de una manera... en el interior. En el interior. Existía la del distrito. Entonces, cuando yo digo que la primera que se elige con las asociaciones del interior, se formaron como 17 asociaciones, ejercicios que hicieron Miranda y Pampanini y César Padrón, Ángel Rolando Miranda y César Padrón. Entonces, cuando yo digo que es la primera que se elige después de muerto Trujillo, es en el 72. O sea, nos pasamos todo ese periodo de Paña Boba en función de la institucionalidad con las asociaciones, y entonces se elige en el 72, con Miranda,
Pampanini, Federico Medrano Basili, que fue un hombre importante para los Juegos de 74. Aldo Russo, había un grupo de figuras importantes del voleibol en la época. Después de ese periodo de Miranda, en donde se sucedieron los Juegos Centroamericanos inclusive, en el 75, por deserción o por no haberse integrado de una forma definitiva a la federación electa en el 71 para el 72, entonces Miranda y Pampanini se ponen de acuerdo y convoca para llenar Padrón, para llenar espacios dentro de la federación, los huecos que habían quedado por la ausencia de Medrano Basili, de Aldo Russo y de otros dirigentes. Entonces convoca a Julio Almonte, a Elvido Creales y a mí, y nos integra en la federación. Federación que le quedaba un año a esa federación más o menos. En ese interín, entonces se hace el primer torneo de voleibol superior del Distrito Nacional. Ahí comienza la historia del torneo de voleibol del Distrito Nacional. Okay. Ahí, ese es el primer torneo, pero del distrito, no nacional. No, del Distrito Nacional. Okay. Tienen nacional porque es del distrito. Sí, ¿no? Está bien. Yo sé parte de la actividad que yo realicé ahí, dentro del voleibol. Pero tú tuviste antes con Villalón también, tú dijiste. Sí, con Freddy Gómez yo era vocal. Ok, después pasaste, cuando ya con Elvido Creales, ¿qué posición ocupaste? No, cuando Elvido Creales llega, fue... No, cuando lo integras, Rolando. No, era miembro del comité ejecutivo, sencillamente. O sea, un vocal. Pues un vocal, porque entró Elvido Creales, sí. Entró Julio Almonte y entré yo, o sea, entré como un vocal. Y Miranda era todólogo, Miranda era una estrella y sigue siendo una estrella. Entonces, después de eso, vino la elección de Edmundo García, con un comité ejecutivo, que estuvo desde el 76 al 80. ¿Ya tú saliste o seguiste? No, yo salí de la federación. Entonces entra Elvido con un grupo nuevo y dura 2 años, en 2 periodos consecutivos en los que yo no participé, como la federación, con el comité ejecutivo de la federación. Pero sí participé activamente como presidente de los comités organizadores de los torneos de voleibol superior, que lo hice como por 3 o 4 veces. El torneo nacional de voleibol superior también lo presidí por 2 periodos. Abraham Espallá fue un gran soporte, César Padrón fue un gran soporte en esas actividades, Nelson Ramírez también con el arbitraje. O sea, formaron grandes equipos, Víctor Fernández. Pero en el 84 yo salí electo presidente de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional, en donde en el momento que fui electo habían 21 votos a favor. Y yo soy medio cascarrabia, ¿tú ves? Sí, lo sé. Entonces, hubo un grupo de dirigentes de clubes que me rechazó la presencia de Fano McKinney, que iba como presidente. ¿De quién? Ingeniero Fano McKinney, papá de Lily McKinney, la voleibolista famosa. Sí. Entonces, la plancha la componíamos, Fano como mi vicepresidente, Rocío Carrasco como secretaria, Víctor Manuel Fernández como tesorero, estaba José Col, Concho y otro muchacho también de Villafaro, muy bueno, Hipólito Zavala de Simón Bolívar. Entonces los muchachos decían que si yo llevaba a Fano McKinney me retiraban el apoyo. Digo, bueno, ustedes quieren que yo sea el presidente de la asociación. Y yo, para ser presidente de la asociación, yo quiero a Fano McKinney. Ustedes eligen. Se suspendieron las reuniones, la asamblea, empezaron los cabildeos y yo mantenía mi posición. Digo, ¿me aceptan a Fano McKinney o no acepto la presidencia de la asociación? Y ganamos 11-10. O sea, nos retiraron el apoyo 10. Pero ganaste. Sí, y no es que yo amaba a Fano McKinney, pero era un hombre serio del voleibol, un enfermo. Bueno, era parte de tu grupo. Sí. ¿Tuviste esos 2 años? Eran 4 años. 4 años en la asociación. Sí, pero yo nada más, el equipo de nosotros nada más tuvo 2. Porque los equipos contrarios, dicho sea de paso, nosotros amueblamos la asociación, la oficina, le pusimos aire acondicionado. Y entonces los equipos contrarios, encabezados por uno que le decían a Grucudegua,
No querían hacer la ¿Cómo, perdón? Agrucudegua. No querían hacer Pero que Agrucudegua. pero quién, una Una persona. agrupación, no un grupo. Yo sé, pero ¿quién encabezaba ese grupo? Yo no me acuerdo, óyeme. Y entonces nos hacían la vida imposible. Y una vez yo reuní al comité ejecutivo. Y digo, miren, ellos no quieren institucionalizarse. Ellos quieren seguir en su desorden. Vamos a dejar esta vaina. Y se fue. Y nos fuimos, le entregamos eso. Hasta la fecha de hoy. Sí, yo seguí trabajando con voleibol. Incluso yo salí electo en la federación, en el comité ejecutivo del 88-92 como tesorero con Elvido Creales. Oh. Y entonces me tocó, en cuanto al voleibol se refiere internacional, me tocó ser codirector del torneo Norseca 85 en Santiago. El director era Francisco Tejada Panchón, de Santiago. Yo me tuve que trasladar para allá, para Santiago. Y después aquí también trabajé en la organización del Norseca 72. Y, 72. Norseca 92, juvenil 92. Tú ves que mi memoria está. Sí, no, pero eso Se me pierde. Entonces, más adelante tuvimos actividades con los mismos torneos de voleibol superior. En mi generación, en mi grupo, nosotros hicimos la Copa Teleantilla. Celebramos eventos, torneos superiores en el Palacio de los Deportes, llenando la parte de abajo. ¿Cómo que ustedes le llaman lo que saben? Sí, los asientos de abajo. Todos sí. los asientos de abajo nosotros los tenemos full, siempre. Con buenos patrocinios, con transmisión de televisión. Bueno, pues entonces fue una amplia trayectoria en el voleibol que tuviste. A mí me gustó y me gusta el voleibol. Qué Y bueno. después me designan en el 94. Me designaron presidente, director de las selecciones masculinas, de las selecciones nacionales masculinas. Bueno, ahí está Cristóbal del lado femenino y yo estaba del lado masculino junto con Mackay Calzada, José Daniel Calzada, Hernando. Éramos los responsables de eso en el voleibol. ¿Hasta qué año estuviste ahí? Como 2 años, 3 años. 2 años, 3 años. Bueno. Vamos a la pausa, Fausto, y cuando regresemos vamos a virar hacia el béisbol. ¿Qué te parece? Bueno, sí, a mí me gustaría apuntarte algo que de trascendencia para Cuando para regresemos sí, lo sí. hacemos. Adelante, señor director. Fausto, entonces, ¿tienes algo que apuntar sobre el voleibol todavía? Dime. No, del voleibol no. Tú sabes que ustedes los que son de Naco, A ustedes los que son de nada. sí, vivieron siempre tranquilos, en paz. Sí. Nosotros teníamos una ¿Y frontera. de dónde tú eras? Yo del ensanche. Ah, del Sancho Sábado. Sí, pues yo me metí a Naco después que Sandra me trajo para acá. Sí. Entonces, cuando en los tiempos de los 60, había muchas, 60, a principios de los 70, había muchas dificultades con la gente de ese populoso sector que se llama San Lorenzo de los Minas. Y había siempre problemas con las fiestas patronales, teníamos problemas con los muchachos de allá. Y hubo un momento en que salió publicado en un periódico de aquí del Caribe, siendo Juan Quiñones, creo, uno de los editores, que habían herido a uno de sus hermanos, porque siempre había pugnas entre los sectores. Y se le ocurrió la idea a un grupito en el que yo estaba, figuraba Miguel Ferrando, Héctor Reilly, El ingeniero Héctor Reilly. y Miguel Ferrando, estaba Fray Ignacio Ducós, Luis Facundo, los muchachos del Merlin, del Ensancho Sama, ¿verdad? Ciclo Deportivo, Cultural y Deportivo, la gente de Almas Rosa, o sea, se hizo un ejercicio para crear algo que motivara la unidad de las comunidades que estaban en el entorno. Y efectivamente logramos eso y entonces le dimos una gran participación en toma de decisiones, inclusive a la gente de Villa Duarte, encabezado por Andrés Herrera, Jorge Cruz Reyes, también a la gente de Los Minas,
del San Lorenzo de las Minas, le dimos participación a la gente del Club Los Coloides, los Nómadas y el propio Club San Lorenzo. Hicimos los primeros juegos de la margen oriental. Y eso generó una armonía tal entre los sectores que se acabó, vamos a decir, la guerra entre esos sectores. Porque nos identificamos, nos conocimos, vimos que éramos todos iguales y eso fue un gran salto en la armonía que se presentó después en esa zona. Y, qué bien. Y eso pasó. Yo pensé que tú ibas a hablar de voleibol, pero eso está muy bien. No, eso es parte de lo que bueno se hizo allí. Fausto, ¿cuándo entras en el béisbol? Porque fue a través del Escogido. Tengo entendido, en el béisbol, estoy hablando del béisbol profesional con Cucho Salomón, con Daniel Aquino, ese grupo. Mira, esa historia me gustaría que tú la compartieras. Sí. Pues yo la conozco. Sí. Mira, eso fue algo interesante. Tú sabes que Cucho y yo nos conocemos del ensanche Osama. Sí, por eso. Por eso mencioné a Cucho. Yo no conocía a Cucho Juan Antonio Salomón Goico. Exactamente. Yo no conocía a Daniel Aquino. Para entonces yo había salido ya del Banco Popular, donde yo salí era vicepresidente auxiliar gerente de negocio, cuando yo salí del Banco Popular. Y me había reclutado el sonado hoy amigo, independientemente de lo que sea, Ángel Rondón, era de los promotores del Banco Dominico Hispano. Y yo lo ayudé en la conformación de ese grupo. Y entonces, en una ocasión yo estoy en la oficina del grupo de Dominico Hispano y Cucho se me aparece en la oficina. Me dice, mira, hablé con Julio Morales. Y él me dice que necesita sangre nueva. El presidente del Escogido. El presidente del Escogido. Y me dice, mira cómo son las cosas, sangre nueva. Él necesita sangre nueva. Como la de ahora. Como la de ahora. Entonces me dice Cucho que hay que cantearse. Digo, Cucho, pero yo no tengo cuarto peso ahora. O sea, había que comprar acciones. Había que comprar acciones. Y dice, no, tú lo buscas. Ya yo hablé con el ingeniero Aquino, y me explica quién es el ingeniero Aquino. El ingeniero Aquino creo que trabajaba no sé si el Franco Bridge o en Puerto Plata. Yo sé que él trabajaba con el sector eléctrico y él le había puesto a trabajar incluso a Cucho. Creo que algo hay de eso. Y nos metemos los tres en ese asunto del Escogido. Cuando entramos al Escogido... Se metieron Daniel Aquino, Cucho y tú. Sangre nueva. Con Julio Morales. Con Julio Morales. Cuando entramos, el que está como tesorero, vicepresidente tesorero, es Pellerano. Enriquito Pellerano. Bueno. Y nos presentan el panorama económico del Escogido. El panorama económico del Escogido era simple. Eso estamos hablando del año 87. 87. Ya habían salido los pitufos, estaban ahí todavía. Oye, espérate. Cuando nos... Me refiero a los pitufos. Sí. Morillo. El orgullo más grande. A Mackey, oye, la satisfacción más grande que yo sentía era de tratar a esos muchachos. Yo tratarlos como ser amigo de ellos. Porque yo conocía a Mackey, tú ves, pero yo conocía a Pito también, de la universidad, creo, de la UNFU. Y, qué sé yo, lo conocía. Cuando nos enteramos, nos presentan el panorama económico del equipo. Resulta que todos los cheques regularmente se devolvían y estaban en manos del enemigo del otro lado. Y el compromiso que hicimos con los peloteros para que pudieran jugar tranquilos y confiados era pagarle en efectivo, en dólares y en pesos. Y ese compromiso lo asumimos Cucho, Daniel y yo. Y efectivamente, cuando llegaba a las quincenas, a veces hasta con vela estábamos nosotros contando los cuartos para pagar en efectivo a los muchachos. Eso generó una actitud positiva de los peloteros al extremo tal que a veces había que botarlos de la oficina para que se fueran a jugar. Ya el juego va a comenzar, vamos para el juego. El dinero, en principio, lo buscábamos Cucho y yo. Yo tenía una financiera y Cucho tenía buenas relaciones. Nosotros salíamos a buscar los dólares en donde Rosario, Chico creo que era, en donde... Santana. Vicente Santana. Y donde el señor García del banco, que habían puesto ahí, de Lorenzo García,
Estaba en la San Martín, casi que era Máximo Gómez. Que ahí Cucho Lorenzo tenía- García Troncoso. Ajá, íbamos ahí donde ellos también a buscar los dólares por vía de Cucho. 2 pesos regularmente lo ponía yo con la financiera. Llegó un momento en que estábamos muy comprometidos con el equipo. Y yo le digo, Cucho, nos estamos metiendo otro cuarto aquí, no sabemos dónde vamos a terminar con esto. Y digo yo, llámate a Julio y dile que cuál va a ser la responsabilidad que él nos va a entregar, porque la tesorería la tiene otra gente. Se le debía un dinero también a Junior Arias de una financiera que estaba en Galerías Comerciales. Tú eras directivo ya del equipo. No, O sea, tú eras amigo. accionista. Accionista. Freddy Hanna tuvo también su presencia ahí. Ah, Freddy Hanna. Y Tú sabes que yo había salido, yo estaba en el grupo y salí para las Estrellas Orientales ese mismo año, sí, en la temporada 86-87. no, este fue 87-88. Por eso, Nosotros entramos 87-88. yo había salido 86-87 y Exacto, ustedes entraron 87-88. 87-88. Bueno, el asunto es que Julio le dice a Cucho, hagan lo que ustedes entiendan con el escogido. Le dice a Cucho, o sea, ustedes son el poder del escogido. Cucho se entusiasma. Y entonces, de ahí cogimos para donde Enriquito y le explicamos a Enriquito lo que nos había dicho Enriquito Pellerano. Enriquito Pellerano. Tesorero. Tesorero, vicepresidente tesorero. Sí. Y Cucho ya se entusiasma con querer mandar más de la cuenta. Digo, mira, Cucho, de nosotros 3, el que tiene como una visión más clara, el que tiene más serenidad para los negocios, el que tiene más cuarto que nosotros 2, es Daniel Aquino. Así que nosotros tenemos que impulsar a Daniel para la presidencia y nosotros manejar las otras posiciones que sean ahí. Esa es más o menos la idea de lo que pasó. Teníamos un gran apoyo de la licenciada Castillo, de Mayra. Ah, de Dionisia Castillo. De Dionisia Castillo. Y Mayra Montaz, Mayra la Montaz secretaria. de Bares, Mayra Montaz de Bares. Sí. ¿Qué te digo yo? Ya en la parte deportiva, la confianza estaba en Cristian Lugo, Mackay Calzada, Pito del Monte, que luego tuvo su problema para integrarse. O sea, como que hubo alguna dificultad con Pito. Pito fue gerente. Pues fue gerente general, pero que en ese momento como que hubo, yo no sé, pero como que le truquearon algo, no sé, no me acuerdo bien. Pito del Monte, Faria Morillo, Chuchu Puello. Cristian Lugo, Chuchu Puello. Ese era el grupo que uno quería. Mackay. Mackay, mi hermano. Calzada. José Daniel Calzada, Hernando. Uno tenía tanto entusiasmo de trabajar con esos muchachos, porque para mí eran, no muchachos en el sentido que tenemos más o menos la misma edad, pero como que eran como liderazgo para los fanáticos cogidistas, porque yo tenía mis asientos en el Play Viejo, en el mismo Quiqueya, pero con la distribución de los asientos viejos. Yo tenía mi asiento en la fila, en la fila H de la sección A9. Detrás de Maya. Y cuando ya llegamos a la dirección, pues nos cambiamos para atrás del Dogado. Y ahí estamos todavía. Fueron unos años fabulosos. Claro, ganaron 3 campeonatos seguidos. Y no ganamos el cuarto de casualidad. Pero, bueno, fuimos subcampeones. Cuando nosotros llegamos, yo recuerdo que el manager era Manuel Mota. Sí. Y ese gran Manuel Mota tenía algún descontrol, al juicio, te estoy diciendo a la franca, al juicio de los propios peloteros y de directivos. Entonces, hubo una reunión de todos y se decidió sustituir a Manuel Mota por Phil Regan. Que era el coach de picheo. Que era el coach de picheo. Que recuerdo que nosotros, para poder clasificar, tenemos que ganar como 10 de 11. Y yo creo que ganamos 13. Pero clasificamos. Y fuimos el equipo más débil. Cuando dije 13 es en forma de broma. Clasificamos y ganamos ese torneo. Y de ahí para adelante ganamos 2 más. Un subcampeonato con el Licey. Sí, con el Licey. Que lo pudimos haber ganado. Y luego perdimos 90-91. Ese fue que perdieron 90-91 y ganamos 91-92. Exactamente. 4 de 5. Exactamente, sí, así mismo fue. Bien. Vamos a la pausa, Fausto. Ya. Y regresamos en breve.
Fausto, además de ese campeonato, de esos 4 de 5 ganaron también un par de series del Caribe, ¿verdad? Sí, bueno, si no ganamos, fuimos. Bueno, ganaron en el 88, creo que fue, 88. ganaron en el 90. En Miami ganaron una de las dos. Sí, en 90 fuimos, fue una experiencia nosotros la ganamos. Yo recuerdo que Felipe le dijo a Daniel Aquino ya. Porque después de Riga fue Felipe, 2 Sí. campeonatos ganó Felipe. Mira, cuando llegamos a Miami, nos metieron en unos hoteles complicados, al equipo. Y Daniel dice que quería sacar su muchacho de ahí, me reclamó. Y le dice Felipe, ingeniero, ¿usted quiere ganar? Déjelo ahí. Pues déjelo ahí, porque ellos no van a poder salir para ningún lado. Y ganamos. Ganamos. Fue bueno ese viaje para Miami. ¿Hasta qué año estuviste con el Escogido tú? Cuando Daniel arrendó el Escogido a Julito, yo tuve hasta ese año en la directiva. Y, 13. No, Hasta ese año. Hasta ese año. Julito llegó con una estructura diferente. Estamos hablando de qué año. Yo no, tú sabes que yo en esa parte. Creo que fue 2004, algo así, 2003. Yo no Sí. recuerdo. El asunto es que cuando llega Julito, previamente, Daniel me había dicho lo que había. O si no fue antes, fue 2002, más o menos. Yo no recuerdo exactamente. Sí. Pudo haber sido hasta en los años 90. Sí. Y digo, no hay problema. Y entonces Julito hizo escribió un formato, hizo un formato de como llamar a la gente que estaban en la directiva y ¿qué puesto tú quieres de esto? Y yo no estaba en eso. ¿Tú ves? Pues yo le había vendido. Ah, bueno, porque Julito me dijo a mí que él estaba metiendo gente que había invertido un dinero en el equipo y que él tenía que dar espacio a esa gente. Y resulta que a una de las personas que él dijo que había metido un dinero, yo le vendí las acciones, o sea que no tenía acciones. Entonces no fue confiable para mí trabajar con ese magnate de la televisión. Bueno, nosotros nos juntamos en el Escogido del 95 en adelante hasta que te fuiste. Sí. Porque yo seguí con Julito. Sí, pero yo no me sentía cómodo. Pero tú Julito es mi amigo, mi sí. hermano, pero yo no me sentía cómodo. Tú antes habías estado, desde antes de salir del Escogido, estabas trabajando con el doctor Matos. Bueno, no. Entró en el 92. No. Yo. ¿Cuándo fue que comenzaste con el doctor Matos de la comercializadora de la liga? No, en nosotros, bueno, a instancia de Daniel, precisamente, en los años 90, cuando estaba en Alba, ¿cómo se llama? Eliseo Alba. ¿Cuándo fue que entró Eliseo Alba? Eliseo entró en los 90. Bien, bueno, pues yo era parte del equipo del doctor Matos y de la liga para las negociaciones con Eliseo Alba, la gestión de cobre, ese tipo de cosas. Ya yo cuando ahí yo comencé a trabajar con el doctor Matos, pero cuando yo trabajo de lleno en la liga, sentado ahí, es con el tema de la Serie del Caribe del 96. En donde Daniel Aquino me busca y me presenta con el doctor Matos, a quien ya yo conocía por referencia, porque mi papá había trabajado con él en la San Rafael. Y cuando Daniel Aquino me habla y me dice que me van a pagar, digo, no, Daniel, yo que toda vaina lo hago gratis, yo el deporte lo he trabajado gratis todo el tiempo. No, pero esto es un negocio. Claro que es un negocio. Y cuando nos sentamos, establecimos las líneas de trabajo. En principio, yo elaboré el presupuesto de todo lo que significaba el acuerdo económico con la Confederación. Y entonces vimos que era mucho dinero. Y se armó un meneo dentro de los directivos de la liga, incluyendo a Chichi Selman. Y ellos se pusieron de acuerdo en poner un dinero cada uno, para más o menos ir cubriendo el presupuesto. Y se fue donde el doctor Balaguer. Al poco tiempo, yo le digo, doctor, no va a hacer falta ni esto ni aquello. El doctor, pero en este caso... El doctor Mato Berrido. Sí. No, Leonardo Mato Berrido. No va a hacer falta el apoyo ni de Balaguer, ni del dinero de ustedes. ¿Cómo va a ser? Digo, bueno, yo le presenté los números. Entonces, como hubo una reunión, y ahí dijo, miren, ¿te acuerdas lo que dice Fausto? Aquí no hace falta que nosotros, ni que pongamos nosotros, ni que el doctor Balaguer ponga. Y efectivamente, tuvimos un resultado económico exitoso.
la Serie del Caribe fue exitosa. Nos dieron leña a la gente de Puerto Rico, pero fue exitosa la Serie del Caribe. Y después de este periodo, al rato luego se formó la Dirección de Promociones Deportivas. Lo de Chichi Servan. No, la Dirección de Promociones Deportivas. Bueno, de la Liga. La de la Liga. La que tú presidías. La que yo dirigía. Sí. Y nada, comenzamos entonces a hacer las transmisiones de televisión. Bueno, tú eras de los principales. Al hacer el manejo de la televisión, de la radio, que transmitíamos juegos del Santiago, juegos de aquí y pocos juegos del este, por las dificultades técnicas que había. Estuvimos contigo. Sí. Y, ¿qué te digo? Fue una magnífica experiencia. Incluso me tocó ir para Santiago también para manejar la de Santiago. La serie del Caribe en Santiago. Del 2008. Ajá, esa también la que a última hora también yo tuve que... Tú tuviste que ser responsable del área de prensa. De prensa. Sí, bueno, yo recuerdo a Enriquito cuando vino de allá y tú, pues, nos ayudaron bastante en la organización de allá, porque la gente se amotinaron. La gente de Santiago, Papi Pérez, con mis amigos Papi Pérez, se amotinó con el asunto del palco de prensa, que era para la prensa internacional y la prensa acreditada. Y ellos decían que no, que ese palco de prensa de la ACD de Santiago. Pero todas esas cosas caminaron y gracias a Dios salieron bien. Bien, vamos a otra pausa, la última ya, y regresamos en un momento. Entonces, Fausto, no, yo recuerdo esos años, tanto de la comercialización de aquí de la Liga como de la Serie del Caribe. Se trabajó mucho y eso fue, yo diría, el momento. Estoy hablando, me estoy remontando un poquito más para atrás, de mediados de los 90, en que la Liga ya dejó su dependencia del gobierno y ya se hizo un ente independiente en el asunto económico. Sí, cuando el doctor llega, el doctor Leonardo Matos Garrido llega a la Liga, una de sus primeras exposiciones, producto de un mensaje que recibió de uno de los directivos de la Liga, que dijo que había que ir donde el doctor Balaguer, uno de los directivos de la Liga, de la época. Y el doctor Matos, bueno, si ustedes me buscaron a mí para eso, yo no soy para eso. La Liga debe ser, financieramente debe ser autosuficiente. Aquí hay que trabajar para que todo el mundo sea, para que la Liga sea autosuficiente. Y se dejó de mostrar a Balaguer, porque Balaguer, aquí se cree, en la generalidad del pueblo, cree que el gobierno daba mucho dinero. Cuando Balaguer, lo que se daban era alrededor de 800,000 pesos para los equipos. Y eso no es dinero. ¿Usted entiende? La gente creía que se le daban los dólares a la par, tampoco es verdad. Como también creía que los equipos no pagaban energía eléctrica. Y aquí todo eso se ha cubierto, ya sea por pago efectivo o por intercambio. Porque el intercambio es dinero. Claro, publicidad. Es publicidad. Entonces, el doctor Matos fue el que estableció el tema de la independencia económica y que había que hacer ese ejercicio. Entonces ahí mismo está Daniel, que tiene el mismo criterio, la gente de La Romana, que aunque quizás nunca haya sido tan rentable para cubrir sus costos, pero produjo más dinero. La gente del Licey también tenían ese criterio con Monchín a la cabeza. La gente de Santiago, Tito Hernández. Tito Hernández ponía los cuartos en su bolsillo, él andaba con los cuartos en el bolsillo para pagarle a todo el mundo. Fausto, ¿hasta qué año estuviste tú? Porque en el 2008 fue la Serie del Caribe esa. ¿Hasta qué año estuviste trabajando? Con el doctor Matos. La última Serie del Caribe que se celebró, ¿cuándo fue? ¿El 16? En el 16. Él estaba ahí, el doctor Matos. Sí. Y yo también. Bueno, pues fue muy reciente entonces. Sí. Yo me había ido de la Liga. Ya hay otro equipo ahora. Sí. Son amigos míos. Yo me había ido de la Liga para atender mis asuntos de Vallaguana. Y entonces el doctor me llamó para que fuera a hacerme cargo del tema. Inclusive, ahora, para la Serie del Caribe última, que no había dónde hacerla, que se mandó para Panamá, yo fui llamado también por Vitelio y para que yo me asumiera el cargo, la responsabilidad de la organización. Finalmente fue Panamá. Fausto, vamos a hablar brevemente, que nos queda poco tiempo, de lo que está ocurriendo en Vallaguana. ¿Qué tú estás haciendo en Vallaguana en el deporte
de Vallaguana, en Monte Plata, en la provincia? Mira, en Vallaguana, en la provincia de Monte Plata, es un nido, es un vivero. Una cantera. Una cantera, gracias, una cantera de atletas. Porque allá se hace deporte desde las escuelas. O sea, los profesores de educación física en Vallaguana, y como debe estar ocurriendo en Monte Plata y en Sabana Grande de Boyá, y quizás con menor categoría, con menor rango de incidencia, la gente de Amasá y Peralvillo. Pero en Vallaguana nosotros tenemos una unión deportiva que trabaja, encabezada por Isaac Bienvenido Ogando Rojas. Tiene un secretario, Neville Manzanillo, tiene un grupo de técnicos graduados aquí y en Cuba, producto del ejercicio deportivo de Vallaguana, que tiene muy buenas relaciones con los cubanos, y allá se graduaron varios profesores, incluyendo a uno que fue presidente de la Unión de Profesores, de Estudiantes de la Universidad de La Habana, que se llama Franklin Manuel Brito Báez, creo que es. Franklin Manuel Brito. Él fue presidente de los estudiantes de toda Latinoamérica, incluyendo Argentina, Brasil, todos los países latinos. Entonces esos muchachos son amantes de su pueblo. ¿Tú crees que ese modelo de Vallaguana, vamos a hablar de Monte Plata en sentido general, ¿Se puede replicar? y claro, en otras provincias? Sí. ¿Por qué no ocurre? Porque quizás no haya, puede haber todo el talento del mundo, porque existe. Los de Vallaguana no son cubanos, ni son argentinos, ni son brasileños, son dominicanos. Claro. Y en una comunidad pobre. Pero son gente seria los que están trabajando. ¿Tiene que ver Charly Mariotti? ¿Ha incidido? Ha ayudado. El senador Charly Mariotti. Sí, Charly Noel Mariotti Tapia. Él ha ayudado, él ayuda. Pues bueno, Charly estamos trabajando junto a él y él junto a nosotros en los años 80, cuando él llegó allá. Porque entró a trabajar en la provincia con Indus Palma. Entonces, él y mi niño hicieron química desde un principio y desde entonces no se han separado. Entonces, se ha trabajado en ¿Quién es mi niño? Isaac Bienvenido Ogando. Lo que pasa es que le decimos cariñosamente mi niño. Entonces, ellos se manejan bien. Tú ves, Charly aporta, como aportan otros de la comunidad. El Estado nos da lucha. Más nos ha ayudado a nosotros en los últimos años el INEFI, que incluso ha nombrado, aunque con pocos recursos, ha nombrado los técnicos que teníamos allá, porque otra cosa de Vallaguana, la característica de Vallaguana es que los profesores trabajan gratis, por amor al deporte y a su pueblo, aunque estuvieran buscándosela por otro lado, pero gratis, ¿tú entiendes? Y se sienten orgullosos de la formación de sus atletas, y hemos tenido atletas olímpicos, panamericanos. Luguelín Santos, el hermano de Luguelín. Sí. Eran los tres hermanos. Luisito Pie. Sí. No, pero que esos son los conocidos ahora. No, yo sé, pero quiero decirte, esos son los medallistas. Nosotros tenemos olímpicos. 2 atletas que fueron bautizados y reconocidos como los atletas del siglo, que son Henry Rodríguez en karate y Héctor Gómez en judo, que son atletas internacionalmente reconocidos como los atletas del siglo. Nosotros tenemos muchos atletas que en fútbol, por ejemplo, que ahora hay unos nuevos reglamentos para manejar el fútbol. En fútbol nosotros tuvimos la presencia de más un atleta del año, con Carlos Reyes y otros. En bádminton, una Verónica Vivieca, que fue la reina del bádminton en República Dominicana. Y así tenemos otros en eso. Tenemos en ajedrez campeonas nacionales, maestras nacionales. Tenemos en atletismo, tenemos en voleibol. Nosotros tenemos ahora mismo la selección masculina de voleibol, tenemos como 4 atletas. Y de hace tiempo que estamos teniendo atletas en la Federación de Voleibol. Atletas de primer orden, no los que están sentados. Atletas de primer orden, los que son sextetos. Y así en todos los deportes. ¿Tú ves? En béisbol hemos tenido menos participación, porque allá no se le hace el espacio, porque entonces toda la juventud se trasladaría a ese deporte buscando el peso. Y ya nosotros estamos trabajando con lo que hacen el deporte aficionado. Fausto, ¿te das cuenta que sí eres un protagonista del deporte? No, yo soy amigo tuyo. No, tu trayectoria, y todavía sigues haciendo amplia primero en el voleibol, en el béisbol, y ahora no, desde hace tiempo en Vallaguana, en tu provincia, trabajando a favor de la juventud. Yo te felicito por ese gran trabajo que has hecho. Está bien, gracias. De perfil bajo siempre. No, y así salió el hijo mío también. No nos gusta el figureo.
Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias, Fausto, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y yo espero que hayan disfrutado de esta entrevista y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.